Hay lugares donde el silencio pesa más que la oscuridad. Lugares donde cada crujido del suelo te recuerda que estás pisando tierra que nunca debió ser habitada. En 1933, en un rincón olvidado de Aragón, una familia cruzó el umbral de una de esas casas. No lo hicieron por curiosidad, ni por valentía. Lo hicieron por pura desesperación. La casa se alzaba al final de un camino de tierra que parecía alejarse del pueblo con cada paso. Las paredes, manchadas por décadas de humedad y abandono, parecían sangrar cuando la luz de la luna las tocaba. Nadie del pueblo se acercaba a ese lugar. Los ancianos murmuraban advertencias cuando alguien mencionaba la vieja estructura. «Esa casa no está abandonada», decían entre dientes, «está esperando». Pero cuando no tienes techo sobre tu cabeza y tus hijos tiemblan de frío en la intemperie, dejas de escuchar las advertencias, dejas de creer en fantasmas, porque tu realidad ya es lo suficientemente terrorífica. O al menos eso pensó la familia Mendoza cuando empujó aquella puerta carcomida y entró en la oscuridad. No sabían que estaban cruzando algo más que un umbral. Estaban entrando en un pacto silencioso con algo que llevaba décadas esperando compañía. Lo que sucedió en esas semanas cambió para siempre la vida de quienes sobrevivieron para contarlo. Y para quienes no lo hicieron, bueno, sus voces aún resuenan entre esas paredes. Esta historia no nace de la imaginación. Nace de registros parroquiales, de testimonios susurrados en confesionarios, de documentos que desaparecieron misteriosamente de los archivos municipales de un pueblo aragonés cuyo nombre muchos prefieren no pronunciar. Estamos en 1933. España se desangra en tensiones políticas que pronto estallarán en guerra. Pero en los pueblos pequeños, la guerra ya había llegado hacía tiempo, silenciosa y vestida de miseria. La familia Mendoza, Tomás, el padre, Carmen, la madre, y sus dos hijos, Elena de 11 años y Javier de 9, habían perdido todo. Tomás, un jornalero que había trabajado toda su vida en los campos de olivos, ya no podía pagar el alquiler de la pequeña casa donde habían vivido durante años. El propietario, un terrateniente sin piedad, los echó a la calle una madrugada de noviembre, cuando la escarcha cubría los campos como un sudario blanco. Durante 3 noches durmieron bajo un puente de piedra a las afueras del pueblo. Los niños tosían sin parar. Carmen lloraba en silencio, envolviendo a sus hijos en su propia chaqueta, mientras Tomás buscaba desesperadamente cualquier lugar donde refugiarse. Fue entonces cuando recordó la casa. Todos en el pueblo la conocían. Estaba a casi 2 kilómetros del centro, aislada como si el propio pueblo hubiera decidido alejarse de ella con el paso del tiempo. Nadie la habitaba desde hacía décadas. Las grietas recorrían sus paredes como venas varicosas. El tejado había perdido tejas que dejaban ver las vigas de madera ennegrecidas por el tiempo. Tenía 2 plantas, un ático inaccesible con una trampilla cerrada y un sótano del que nadie hablaba pero todos conocían. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, como una mandíbula desencajada. Tomás se dijo a sí mismo que no tenía otra opción, que sus hijos necesitaban paredes, aunque fueran paredes malditas, que el frío era más real que cualquier superstición. Así que una tarde de invierno, cuando el sol se ocultaba demasiado rápido y el viento aullaba entre los campos secos, la familia Mendoza entró en aquella casa con sus pocas pertenencias a cuestas. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe sordo que resonó como el cierre de un ataúd. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque esta historia podría pasar en cualquier lugar. El interior olía a tierra mojada y a algo más, algo que Carmen no supo identificar pero que le revolvió el estómago. Era un olor dulzón y pesado, como fruta podrida mezclada con hierro oxidado. Tomás encendió la lámpara de aceite que llevaban, y la luz reveló un espacio más grande de lo esperado. La sala principal tenía un techo alto con manchas de humedad que formaban patrones inquietantes, casi como rostros deformes mirando hacia abajo.
El suelo de madera crujía bajo cada paso, no con el sonido normal del envejecimiento, sino con gemidos prolongados, como si la casa misma protestara por su presencia. Los muebles que quedaban estaban cubiertos por sábanas grises de polvo. Cuando Tomás retiró una de ellas, encontró una mesa con la superficie inexplicablemente marcada por arañazos profundos que venían desde abajo, como si alguien hubiera intentado escapar de debajo de ella. Carmen decidió no comentar nada. Necesitaban ese refugio. La primera noche la pasaron todos juntos en la sala principal, acurrucados alrededor del pequeño fuego que Tomás había encendido en la chimenea de piedra. Las llamas proyectaban sombras danzantes que se estiraban por las paredes como dedos buscando algo. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba desde las escaleras que subían al segundo piso. Unas escaleras tan empinadas y estrechas que parecían diseñadas para ser subidas de rodillas. Fue Javier quien escuchó el primer susurro. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando el niño sacudió a su madre. «Mamá», murmuró con voz temblorosa. «Alguien está hablando arriba». Carmen se incorporó, el corazón latiéndole en la garganta. Agudizó el oído. Al principio solo había silencio. Ese silencio denso y antinatural de las casas abandonadas. Pero entonces lo oyó. Un murmullo bajo, constante, como una conversación mantenida en voz muy baja. No podía distinguir palabras, pero había ritmo, había intención. Alguien hablaba en el piso superior. Tomás tomó un palo de madera que había encontrado y subió las escaleras con paso cauteloso. Cada peldaño gemía bajo su peso como si anunciara su llegada. Carmen y los niños se quedaron abajo, abrazados, mirando cómo la luz de la lámpara de su padre se alejaba escaleras arriba, hasta desaparecer en la oscuridad del segundo piso. Arriba había 4 habitaciones, todas con las puertas entreabiertas. El papel de las paredes colgaba en jirones, revelando manchas oscuras en el yeso. Tomás revisó cada habitación, el corazón bombeándole en los oídos. Nada, absolutamente nada. Muebles viejos, ventanas rotas, suciedad acumulada. Pero ninguna presencia humana, ninguna explicación para aquellas voces. Cuando bajó su rostro estaba pálido. «No hay nadie», dijo con voz ronca. Pero todos sabían que eso no significaba que no hubiera nada. Las noches siguientes fueron peores. Los susurros se volvieron constantes, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Pero ya no venían solo de arriba. Ahora parecían moverse por las paredes mismas, viajando de una habitación a otra como si algo caminara dentro de la estructura de la casa. Carmen comenzó a encontrar marcas extrañas en las paredes, arañazos en series de 3, siempre a la altura de los ojos, siempre frescos aunque nadie los hubiera hecho durante el día. Los golpes comenzaron la 5ª noche. Golpes metódicos, rítmicos, que venían del interior de las paredes. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Como si alguien estuviera intentando comunicarse usando un código que la familia no entendía. O peor, como si alguien estuviera midiendo el grosor de las paredes desde dentro, buscando el punto más débil para salir. Elena fue la primera en verla. Era la 7ª noche en la casa. La niña se había levantado para usar el orinal cuando la vio al final del pasillo del segundo piso. Una mujer de pie, completamente inmóvil, con un vestido largo que llegaba hasta el suelo. No caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo. Quedaban suspendidos a unos centímetros de las tablas de madera. Su rostro era de una palidez imposible, y aunque Elena no podía ver sus ojos en la penumbra, sabía que la estaba mirando. La sentía. Esa mirada atravesaba la oscuridad como agujas de hielo. La mujer ladeó la cabeza lentamente, demasiado lentamente, en un ángulo que ningún cuello humano podría lograr sin romperse. Y entonces sonrió. Una sonrisa que revelaba demasiados dientes, demasiado blancos, demasiado afilados. Elena gritó. El grito desgarró el silencio de la casa como un cuchillo. Tomás y Carmen subieron las escaleras a trompicones, encontrando a su hija temblando y señalando el pasillo vacío. Estaba ahí. La mujer estaba ahí. Pero no había nada.
Solo aquel pasillo oscuro y aquel olor dulzón que ahora parecía más fuerte, más penetrante. Esa noche, mientras la familia se abrazaba en la sala principal sin atreverse a dormir, escucharon pasos por primera vez. No eran los crujidos normales de una casa vieja. Eran pasos deliberados, medidos, caminando de un lado a otro en el piso superior. Adelante y atrás, durante horas. Como si alguien, o algo, patrullara el segundo piso, vigilando a los nuevos inquilinos. Al amanecer, cuando finalmente los pasos cesaron, Javier susurró algo que heló la sangre de sus padres. ¿Escucharon cuántos pasos eran? No eran de una persona, eran de muchas, caminando todas a la vez, al mismo ritmo. Tomás supo entonces que debían irse. Pero cuando intentó abrir la puerta principal aquella mañana, descubrió algo imposible. La puerta, que había estado colgando de una sola bisagra, ahora estaba perfectamente cerrada y sellada, como si jamás hubiera sido abierta. Las ventanas de la planta baja, que habían visto rotas al llegar, ahora tenían tablones clavados desde fuera. Tablones nuevos, frescos. Alguien, o algo, los había encerrado durante la noche. La casa no los dejaría ir tan fácilmente. Durante 3 días intentaron salir. Tomás rompió tablones, forzó ventanas, golpeó puertas, pero cada mañana todo estaba sellado nuevamente, como si la casa se reparara a sí misma durante la noche, cicatrizando las heridas que ellos le infligían. Carmen cayó en un silencio aterrado, abrazando a sus hijos mientras Tomás perdía la cordura golpe a golpe contra aquellas paredes que parecían burlarse de su desesperación. Fue en la 10ª noche cuando los ruidos en el ático comenzaron. No eran susurros ni pasos. Era algo diferente. Un arrastre pesado, como si alguien moviera muebles enormes de un lado a otro. El sonido era tan fuerte que hacía vibrar la lámpara colgante de la sala principal. Después venía el silencio. Un silencio expectante. Y luego, un sollozo. El llanto de una mujer, ahogado, desesperado, que parecía venir de muy lejos y muy cerca a la vez. Tomás miró hacia el techo. La trampilla del ático estaba justo sobre las escaleras del segundo piso. Toda su vida había evitado los lugares oscuros, los rincones donde la luz no llegaba. Pero la desesperación es una llave que abre puertas que la cordura mantiene cerradas. Si algo estaba haciendo ruido allá arriba, necesitaba saberlo. Necesitaba entenderlo. Porque la ignorancia, en esa casa, era más terrorífica que cualquier verdad. A la mañana siguiente, mientras Carmen intentaba mantener a los niños distraídos en la planta baja, Tomás subió al segundo piso con una escalera vieja que había encontrado en lo que alguna vez fue una cocina. La colocó bajo la trampilla. Sus manos temblaban mientras subía peldaño por peldaño. El aire se sentía más frío a medida que ascendía, como si se acercara a una fuente de congelamiento antinatural. La trampilla estaba cerrada con un candado oxidado que se desintegró al primer tirón, convirtiéndose en polvo rojizo entre sus dedos. Empujó la madera hacia arriba. Un olor a cerrado escapó de la abertura, junto con algo más. Ese olor dulzón que ahora Tomás podía identificar. Era el olor de la muerte, pero de una muerte vieja, conservada, mantenida en algún estado entre la descomposición y la preservación. Subió al ático con la lámpara en alto. Lo primero que vio fueron las telarañas. No telarañas normales, sino cortinas densas de seda grisácea que colgaban del techo bajo en ondas fantasmales, moviéndose sin que hubiera corriente de aire. Atravesó las primeras con la cara, sintiendo cómo se adherían a su piel como dedos pegajosos. El ático era más grande de lo que la casa sugería desde fuera, estirándose en sombras que la luz de su lámpara no alcanzaba a disipar completamente. Y entonces los vio. Ataúdes. 5 de ellos, dispuestos en semicírculo contra la pared del fondo. Algunos eran grandes, de adulto, otros medianos. Uno era tan pequeño que solo podía ser de un niño. Todos estaban cubiertos por una capa gruesa de polvo que los hacía parecer parte de la estructura misma del ático. Pero lo que heló la sangre de Tomás fue darse cuenta de que no estaban cerrados. Las tapas estaban ligeramente abiertas, dejando rendijas oscuras de las que no emanaba nada, solo oscuridad.
Se acercó al ataúd más grande con pasos vacilantes. El suelo de madera crujía bajo sus pies, pero este crujido era diferente. Sonaba hueco, como si bajo esas tablas hubiera un vacío enorme. Extendió la mano hacia la tapa del ataúd. Su mente le gritaba que no lo hiciera, que se alejara, que bajara de allí y nunca volviera. Pero su mano actuaba con voluntad propia. Tocó la madera fría y suave del ataúd. Y en ese instante, todos los demás ataúdes se cerraron de golpe al mismo tiempo. Bang, 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 bang. El sonido retumbó en el ático como disparos de cañón. Tomás gritó y cayó hacia atrás. La lámpara casi se le escapa de las manos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Pero lo que vino después fue peor que los golpes. Un susurro justo detrás de él, tan cerca que sintió el aliento frío en su nuca. Finalmente, alguien vino. Tomás giró sobre sí mismo, la lámpara iluminando salvajemente las sombras del ático. No había nadie. Estaba solo rodeado de ataúdes cerrados y telarañas que ahora se movían violentamente, como agitadas por una tormenta invisible. La trampilla por la que había subido estaba abierta, mostrando el cuadrado de luz que venía del segundo piso. Tenía que bajar, tenía que salir de allí. Corrió hacia la trampilla, pero antes de comenzar a descender se detuvo. Algo lo obligó a mirar atrás una última vez, y lo que vio hizo que sus piernas casi cedieran. Los ataúdes se estaban abriendo lentamente, todos a la vez. Las tapas se levantaban en perfecta sincronización, revelando interiores forrados con seda descolorida. Pero no pudo ver qué había dentro, porque algo bloqueaba su visión. Una figura de pie entre él y los ataúdes. Una silueta oscura, imposiblemente alta, con brazos demasiado largos que colgaban hasta casi tocar el suelo. La figura no tenía rostro, o quizás tenía demasiados, porque donde debería estar su cabeza, Tomás vio un remolino de facciones que cambiaban constantemente. Ojos que se abrían y cerraban, bocas que se formaban y desaparecían, expresiones de dolor, de rabia, de súplica, todas superpuestas en un caleidoscopio de agonía. La lámpara se apagó. En la oscuridad absoluta del ático, Tomás escuchó voces, docenas de voces susurrando al mismo tiempo. «Déjanos salir, déjanos salir, déjanos salir». Se lanzó hacia donde recordaba que estaba la trampilla, sus manos tanteando desesperadamente en la oscuridad. Sus dedos encontraron el borde de la abertura y se dejó caer sin importarle la altura, aterrizando con fuerza en el segundo piso. Cerró la trampilla de un golpe y arrastró todo lo que pudo para bloquearla. Muebles viejos, tablones, cualquier cosa. Sus manos sangraban de los astillazos, pero no sentía dolor. Solo sentía un terror tan puro que anulaba todo lo demás. Cuando finalmente bajó a la sala principal, Carmen y los niños lo encontraron temblando, cubierto de telarañas, con los ojos desorbitados y murmurando una y otra vez: «No debemos estar aquí, no debemos estar aquí. Esta no es una casa, es una tumba». Pero no les contó lo que había visto, no con palabras, porque sabía que si lo hacía, el terror se haría real de una forma definitiva. Mientras permaneciera no dicho, aún podía convencerse de que había sido su imaginación, un efecto de la oscuridad y el miedo. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Tomás mantuvo los ojos abiertos mirando hacia el techo, y juró que escuchaba el sonido de tapas de ataúdes abriéndose y cerrándose, en un ritmo constante que continuó hasta el amanecer. Los muertos estaban despertando. Pasaron 2 días en los que la familia apenas se movió de la sala principal. Tomás había colocado todos los muebles posibles contra las escaleras que subían al segundo piso, creando una barricada patética que todos sabían no detendría nada, pero que les daba una ilusión microscópica de seguridad. Comían las pocas provisiones que habían traído en silencio, masticando lentamente mientras escuchaban los sonidos de la casa. Pasos en el piso superior, arrastres en el ático, y ahora, un nuevo sonido que venía de abajo, un goteo. Constante, metálico,
como si algo líquido cayera sobre metal en algún lugar bajo sus pies. Carmen había dejado de hablar. Sus ojos se habían hundido en sus cuencas y miraban fijamente hacia la nada. Elena y Javier se mantenían abrazados, pero ya no lloraban. El miedo prolongado tiene un efecto anestésico. Después de cierto punto, simplemente te vacías. Fue la tarde del 13º cuando Javier escuchó la voz. Los niños estaban sentados en un rincón de la sala, cerca de una pared que daba a algún lugar bajo la casa. Javier tenía la cabeza apoyada contra la pared fría cuando la escuchó. Clara, nítida, imposible de ignorar. Una voz infantil, curiosa, casi amigable. ¿Puedo jugar con ustedes? Javier se apartó de la pared como si le hubiera quemado. Elena lo miró asustada. ¿Qué pasa? El niño señaló la pared con un dedo tembloroso. Alguien preguntó si podía jugar con nosotros. Elena iba a decir que era su imaginación cuando la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, como si quien hablaba hubiera acercado su boca a la pared. Por favor, hace tanto tiempo que no juego. ¿Puedo jugar con ustedes? Los dos niños retrocedieron gateando hasta el centro de la sala. Carmen, sacada de su estupor, los jaló hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Qué escucharon? Pero antes de que pudieran responder, la voz habló de nuevo, y esta vez todos la oyeron. ¿Por qué no quieren jugar? Estoy sola aquí abajo, tan sola, solo quiero jugar. La voz venía de una pequeña ventanilla cerca del suelo, una abertura de ventilación que ninguno había notado antes, cubierta por una reja de hierro oxidado. La ventanilla no daba al exterior, daba hacia abajo, hacia el sótano. Tomás se acercó lentamente a la abertura y se arrodilló frente a ella. Acercó el oído. Al principio solo escuchó ese goteo constante, ahora claramente audible. Goteo, goteo, goteo. Después, una respiración, pequeña, jadeante, como la de un niño después de correr. Y luego, la voz, tan cerca que parecía que quien hablaba tenía la boca pegada al otro lado de la reja. Hola, ¿eres el papá? Mi papá me dejó aquí. Dijo que volvería, pero no volvió nunca. ¿Tú te quedarás? ¿Jugarás conmigo? La voz tenía algo extraño. Sonaba infantil pero con un eco adulto, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Una niña y algo más viejo, más oscuro, usando la misma garganta. Tomás sintió que el estómago se le retorcía. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Risas. Risas infantiles que rebotaban en algún espacio amplio bajo la casa. Soy muchas, somos muchas, pero puedes llamarme Ana. Era mi nombre antes de que me dejaran aquí, antes de que me olvidaran. ¿Sabes cuánto duele que te olviden? ¿Dónde está la puerta?, preguntó Tomás. ¿Cómo se baja ahí? Sí, más risas, pero ahora con un tono más oscuro, más cruel. ¿Quieres bajar? ¿Quieres ver? Oh sí, por favor, baja. Tengo tantas cosas que mostrarte. Tengo amigos, muchos amigos. Están dormidos, pero si bajas, podríamos despertarlos. Sería divertido, tan divertido. Carmen jaló a Tomás hacia atrás, alejándolo de la ventanilla. No hables con eso. Sea lo que sea, no es una niña. No puede ser una niña. Pero Tomás sabía que tenían que encontrar la puerta del sótano, porque si había algo allá abajo, necesitaban saber qué era. Necesitaban entender qué era este lugar. Comenzaron a buscar por toda la casa. La puerta del sótano tenía que estar en algún lugar. Revisaron la cocina, las habitaciones de la planta baja, incluso la parte posterior de la casa donde las paredes estaban más agrietadas. Y finalmente, detrás de una estantería podrida que se desmoronó al primer empujón, la encontraron. Una puerta de madera gruesa, pintada de negro, con clavos enormes y oxidados martillados en toda su superficie. Los clavos formaban patrones extraños, casi como símbolos. Había docenas de ellos, como si alguien hubiera intentado asegurarse de que esta puerta nunca fuera abierta. Y en el centro, talladas en la madera con un cuchillo o algo afilado, había palabras apenas legibles. Aquí no, nunca aquí. Dios no mira aquí. La manija de la puerta era de hierro frío. Cuando Tomás la tocó,
Sintió una vibración, un pulso que latía desde el otro lado como un corazón enterrado. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, simplemente sellada con años de desuso y esos clavos que la atravesaban en ángulos imposibles. «No abras esa puerta», susurró Carmen. «Por favor, Tomás. Lo que sea que esté allí abajo, déjalo allí». Pero la voz de Ana sonó de nuevo, ahora viniendo directamente desde el otro lado de la puerta, clara como el cristal. «Ábrela. Por favor, ábrela. Quiero salir. Queremos salir. Llevamos tanto tiempo aquí. El frío duele. La oscuridad duele. Solo queremos sentir el sol otra vez. Por favor, papá. Por favor». Y entonces comenzó a llorar. Un llanto desgarrador de una niña perdida, abandonada, aterrorizada. Un llanto que apretó el corazón de Tomás como un puño. Su propia hija Elena lloraba así cuando tenía pesadillas. Ese mismo tono de pánico puro. ¿Cómo podía dejar a alguien sufriendo al otro lado de esa puerta? «Es una trampa», dijo Carmen, leyendo sus pensamientos. «Todo esto es una trampa. Esta casa quiere que bajemos. Nos está llevando exactamente donde quiere». Tomás lo sabía. En lo profundo de su ser, lo sabía. Pero también sabía que ya no había salida. Las ventanas y puertas seguían selladas cada mañana. La casa no los dejaría ir hasta que le dieran lo que quería. Y lo que quería estaba claro. Quería que bajaran al sótano. Esa noche, armado con un martillo que había encontrado, Tomás comenzó a arrancar los clavos de la puerta. Cada clavo que sacaba caía al suelo con un tintineo metálico que resonaba por toda la casa. Y con cada clavo extraído, la voz de Ana se volvía más excitada, más ansiosa. «Sí, ya casi estamos juntos, ya casi podemos jugar». Cuando el último clavo cayó al suelo, la casa entera quedó en silencio. Un silencio tan completo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Tomás puso su mano en la manija. Estaba helada, tan fría que le quemaba la piel. Miró a su familia. Carmen abrazaba a los niños, los tres con expresiones de terror resignado. Giró la manija. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido largo y doloroso. Del otro lado no había luz. Solo una oscuridad tan densa que parecía sólida. Una negrura que se comía la luz de la lámpara en lugar de revelar nada. Y desde esa oscuridad ascendió un olor que hizo que todos retrocedieran. El olor de la muerte, pero amplificado 1000 veces. No era solo un cuerpo. Eran muchos. Docenas. Quizás más. Y desde lo profundo de esa oscuridad, la voz de Ana susurró, pero ahora sin fingir dulzura. «Gracias por abrir. Ahora puedes bajar. Es tu turno de quedarte aquí abajo». Unas escaleras de piedra descendían hacia la negrura, y en cada escalón Tomás podía ver huellas. Huellas pequeñas, de niños, subiendo. El amanecer nunca llegó aquella noche. El cielo permaneció de un gris enfermizo, como si el mismo sol se negara a tocar aquella casa. Tomás se quedó de pie frente a la puerta abierta del sótano durante horas, mirando fijamente aquellas escaleras que descendían hacia lo desconocido. Carmen había intentado cerrar la puerta, pero ya no se movía. Estaba abierta de par en par, como una boca esperando tragar. Lo peor era que los sonidos del resto de la casa habían cesado completamente. Los pasos en el segundo piso, los arrastres en el ático, los susurros en las paredes, todo se había detenido. Como si toda la actividad sobrenatural de la casa se hubiera concentrado en un solo punto, el sótano. Como si todo hubiera estado esperando que esa puerta se abriera. «Tenemos que bajar», dijo finalmente Tomás. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Es lo que quiere, y si no lo hacemos, nunca nos dejará ir». Carmen negó con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Si bajamos no volveremos a subir. Lo sabes, ¿verdad? Sea lo que sea que esté allá abajo, nos quiere allí». «Ya estamos muertos», respondió Tomás con una calma escalofriante. «Desde el momento en que entramos a esta casa, ya estábamos muertos, solo que aún no lo sabíamos».
tomó 3 linternas que habían preparado, aunque sabía que la luz natural parecía evitar aquel lugar. Le dio una a Carmen, guardó otra para él y dejó la tercera con los niños en la sala. «Quedaos aquí», le dijo a Elena y Javier. «No bajéis bajo ninguna circunstancia. Pase lo que pase. Si no volvemos en 1 hora, intentad romper una ventana y corred. Corred y no miréis atrás». Pero ambos sabían que las ventanas no se romperían. La casa no los dejaría escapar tan fácilmente. Tomás y Carmen comenzaron el descenso. Los escalones de piedra estaban húmedos, cubiertos de un limo verdoso que los hacía resbaladizos. Las paredes a ambos lados eran de tierra compactada y piedra, con raíces que sobresalían como venas retorcidas. La temperatura descendía con cada paso. No era el frío normal de un sótano, sino un frío antinatural que calaba hasta los huesos, un frío que se sentía vivo, inteligente, hambriento. Contaron 22 escalones antes de llegar al fondo. La linterna de Tomás iluminó un espacio amplio, mucho más grande de lo que la casa sugería desde fuera. El techo era bajo, sostenido por vigas de madera carcomidas, y por todas partes, en cada superficie, había marcas de arañazos, miles de ellas, en las paredes, en el suelo, incluso en el techo, como si docenas de personas hubieran sido encerradas aquí y hubieran intentado desesperadamente escapar. El sonido del goteo era ensordecedor ahora. Provenía del centro del sótano, donde había 3 mesas metálicas dispuestas en paralelo. Mesas de acero oxidado con canaletas a los lados, manchadas con algo oscuro que el tiempo había convertido en costras negras. Sobre una de las mesas había instrumentos, escalpelos, sierras pequeñas, pinzas, jeringas enormes con agujas del grosor de un dedo. Todo oxidado, todo manchado. «Dios mío», murmuró Carmen. Esto era una sala de embalsamamiento. Pero no solo eso. En una esquina del sótano había un cubo de basura volcado del que se derramaba su contenido. Mechones de cabello humano de diferentes colores y longitudes. Negro, castaño, rubio, algunos tan largos que claramente pertenecían a mujeres, otros cortos como de niños, y entre el cabello, algo más, dientes, docenas de dientes humanos, algunos aún con fragmentos de encía adheridos. Tomás sintió que iba a vomitar. Carmen ya estaba inclinada contra una pared, vaciando su estómago. Este no era un simple sótano. Era un lugar donde se habían cometido atrocidades, donde alguien había trabajado metódicamente en cuerpos humanos, haciendo cosas que ninguna mente cuerda podría imaginar. «¿Quién haría esto?», susurró Carmen, limpiándose la boca con mano temblorosa. La respuesta vino desde la oscuridad al fondo del sótano. «Mi padre». Ambos giraron sus linternas hacia la voz. Allí, en la esquina más lejana, había una puerta de madera podrida, apenas colgando de sus bisagras, y en el umbral una silueta pequeña, una niña, o algo que había sido una niña. Tenía tal vez 9 o 10 años. Su vestido había sido blanco alguna vez, ahora era gris ceniza. Su piel tenía un tono azulado, como la de un ahogado. Pero lo peor eran sus ojos, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo pozos de oscuridad que absorbían la luz. Y su boca. Cuando sonrió, mostrando dientes demasiado afilados, demasiado numerosos, Tomás supo que estaban frente a algo que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo. «Mi padre era el sepulturero del pueblo», dijo Ana con esa voz dual, infantil y antigua a la vez. Pero no solo enterraba muertos, los estudiaba, los abría, los vaciaba. Quería entender la muerte, decía, quería vencerla. Dio un paso hacia ellos. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de piedra. Me usó a mí primero, su propia hija. Cuando me enfermé de fiebre no llamó al médico. Me trajo aquí abajo, me puso sobre esa mesa. Señaló la mesa del medio con un dedo anormalmente largo. Y me abrió mientras aún vivía. Quería ver cómo dejaba de funcionar, cómo moría desde dentro. Carmen sollozaba sin control. Tomás la sostenía,
pero él mismo temblaba violentamente. Después vinieron otros, continuó Ana, acercándose más. Gente del pueblo que desapareció y nadie buscó demasiado. Vagabundos, prostitutas, niños huérfanos. Los traía aquí, los convertía en experimentos, y cuando terminaba con ellos, no los enterraba. Su sonrisa se ensanchó imposiblemente. Los guardaba, arriba, en el ático, en ataúdes bonitos, como trofeos. ¿Qué eres?, logró preguntar Tomás, aunque su garganta apenas producía sonido. Soy lo que queda cuando mueres sin ninguna ceremonia, sin respeto, sin amor. Soy el dolor convertido en sed, y estos... Hizo un gesto amplio con su brazo. Estos son mis amigos, los que murieron aquí conmigo, los que esperaron conmigo, todos atrapados en esta casa que absorbió tanto sufrimiento que se volvió un lugar entre lugares. Ni viva ni muerta, solo hambrienta. ¿Qué quieres de nosotros?, sollozó Carmen. Ana ladeó la cabeza con ese movimiento antinatural. Compañía, reemplazo. Alguien tiene que quedarse cuando nosotros salgamos. Alguien tiene que mantener la casa despierta. Esas son las reglas. Siempre han sido las reglas. Detrás de Ana, la puerta podrida se abrió completamente, y por ella comenzaron a salir siluetas, decenas de ellas. Sombras con forma humana pero retorcidas, deformadas, como si hubieran sido estiradas y comprimidas hasta quedar irreconocibles. Algunas gateaban por las paredes, otras flotaban. Todas se movían hacia Tomás y Carmen con lentitud deliberada, saboreando el momento. Fue entonces cuando Tomás vio el ataúd pequeño en la habitación contigua, visible ahora a través de la puerta abierta. Un ataúd infantil, del tamaño perfecto para una niña de 9 años. Y de alguna forma, supo que ese era el verdadero cuerpo de Ana. Lo que fuera que estuviera frente a él era otra cosa, algo que había habitado el cadáver y lo había animado con propósitos oscuros. «Quiero mostraros algo», dijo Ana, su voz ahora más profunda, resonando desde algún lugar más allá del sótano. «Quiero que veáis lo que mi padre me hizo, lo que nos hizo a todos, y entonces entenderéis por qué no podemos descansar, por qué necesitamos alimentarnos de miedo, de dolor, de vida, porque es lo único que sentimos ya». Las sombras los rodearon. Manos frías tocaron los brazos de Tomás, su cara, su cuello, dedos espectrales que se hundían en su piel sin romperla, tocando algo más profundo que la carne. Carmen gritaba, golpeando el aire, pero sus puños atravesaban las figuras sin afectarlas. Ana extendió su mano hacia el ataúd pequeño. «Venid, mirad lo que queda de mí, mirad lo que el tiempo y el odio han preservado». Y contra toda lógica, contra todo instinto de supervivencia, Tomás y Carmen se encontraron caminando hacia ese ataúd. Sus piernas se movían solas, guiadas por una voluntad que no era la suya. Las sombras los empujaban suavemente, como una corriente invisible. Llegaron al ataúd. Su tapa estaba entreabierta. Con manos que no controlaba, Tomás la abrió completamente. Dentro yacía el cuerpo de una niña. Pero no era un cuerpo normal. Había sido modificado, abierto y cosido varias veces, con suturas gruesas y toscas que cruzaban su torso en patrones geométricos. Su piel tenía el color del pergamino antiguo, estirada sobre huesos que sobresalían en ángulos incorrectos. Sus ojos abiertos eran cuencas vacías, pero en el fondo de cada una había algo que brillaba débilmente, como brasas moribundas. Y su boca estaba cosida cerrada con alambre oxidado que había desgarrado los labios en varios puntos. Pero lo peor era que el cuerpo respiraba, lentamente, dolorosamente. Una inhalación cada 30 segundos, el pecho elevándose con un sonido como papel arrugándose. «Nunca morí del todo», susurró Ana, ahora de pie al otro lado del ataúd. «Mi padre me mantuvo en ese punto entre la vida y la muerte. Un experimento que nunca terminó. Y cuando finalmente me dejó aquí, cuando huyó aterrorizado de lo que había creado, algo vino a habitar este cuerpo. Algo antiguo. Algo que estaba esperando una puerta, un recipiente. Y yo se lo di.
Los ojos vacíos del cadáver se volvieron hacia Tomás y parpadearon. Los párpados inexistentes de alguna forma se movieron, cubriendo y descubriendo esos pozos brillantes. La boca cocida comenzó a abrirse. Los alambres se tensaron, cortando más profundo en la carne momificada, pero la boca seguía abriéndose, más y más, hasta quedar en un grito silencioso imposible. Y de esa boca salió una voz que no era humana, que resonaba en frecuencias que dolían en el cerebro. Quedaos, quedaos para siempre, alimentadnos con vuestro miedo, es lo único que calma el dolor. Las luces se apagaron. En la oscuridad absoluta del sótano, Tomás y Carmen sintieron manos, docenas de manos, agarrándolos, jalándolos hacia abajo, hacia el suelo frío. Gritaron, lucharon, pero era como pelear contra el agua, contra el aire. No había nada sólido que golpear, solo presencia, solo hambre. Y entonces, desde arriba, desde la planta baja, llegó otro grito. El grito de Elena. «Mamá, papá». Los niños. Ese grito rompió algo en Tomás, una furia primitiva, un instinto paternal más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier fuerza sobrenatural. Se levantó, rompiendo el agarre de las sombras con pura determinación. Agarró a Carmen y la jaló hacia arriba. «Los niños, tenemos que llegar a los niños». Corrieron a ciegas hacia donde recordaban que estaban las escaleras. Tropezaron, cayeron, se levantaron. Detrás de ellos, la risa de Ana llenaba el sótano como gas venenoso. «No podéis salvar a nadie, ni siquiera a vosotros mismos. Esta casa es una tumba, y todos los que entran aquí se quedan para siempre». Pero Tomás y Carmen llegaron a las escaleras y comenzaron a subir, escalón por escalón, mientras sentían garras invisibles jalándolos hacia atrás. Llegaron a la planta baja, atravesaron la puerta del sótano, y encontraron a Elena y Javier de pie en el centro de la sala, rodeados por figuras espectrales. Había docenas de ellas ahora, todos los espíritus que Ana había mencionado, todos mirando a los niños con hambre palpable. Y al frente de todos ellos, una figura alta con ropa antigua de sepulturero, con las manos manchadas de sustancias oscuras. Un hombre sin rostro, porque donde debería estar su cara, solo había una cicatriz masiva, como si se lo hubiera arrancado él mismo en un momento de locura. «Mis experimentos», dijo con voz gutural, «mis bellos experimentos, necesitan vida nueva, necesitan sangre fresca que corra por venas jóvenes. Dadme a los niños, dejadme trabajar, dejadme continuar mi obra». La familia se reunió en el centro de la sala, abrazados, mientras las entidades los rodeaban. No había salida. Las ventanas seguían selladas. La puerta principal se había fusionado con la pared, como si nunca hubiera existido. Estaban atrapados en una casa que no era una casa, sino una trampa cósmica diseñada para capturar almas y mantenerlas en agonía eterna. Tomás miró a su familia. Carmen tenía los ojos cerrados, rezando en silencio. Elena y Javier temblaban, pero se aferraban a sus padres. Y en ese momento, Tomás supo que no había salvación sobrenatural. No había héroe que los rescataría. Solo quedaba una opción desesperada. «Si alguien tiene que quedarse», dijo con voz firme mirando directamente a Ana, «me quedaré yo. Pero dejad ir a mi familia». Ana sonrió. «No funciona así. No podéis elegir. Nosotros elegimos». Y las entidades se lanzaron hacia ellos como una ola oscura. Fue el grito lo que los salvó. No un grito de terror, sino de rabia. Carmen, que había permanecido casi catatónica desde que entraron en la casa, explotó. Agarró uno de los tablones que Tomás había usado para sellar las ventanas y comenzó a golpear a las entidades espectrales. Sus golpes atravesaban las sombras sin dañarlas, pero algo en su furia, en su rechazo absoluto a rendirse, creó una onda expansiva que las hizo retroceder momentáneamente. «¡No!», gritaba una y otra vez. «¡No podéis tener a mis hijos! ¡No en esta vida ni en la siguiente!». Y en ese instante de caos, la puerta principal tembló. Por primera vez desde que se sellara, la puerta se movió. Solo 1 centímetro, pero se movió.
como si la voluntad absoluta de Carmen hubiera roto algo en el hechizo de la casa. Alguien golpeaba desde fuera. Golpes fuertes, metódicos, y una voz masculina gritó: «Abrid. Sé que estáis ahí. Abrid antes de que sea demasiado tarde». Las entidades se detuvieron. Ana ladeó la cabeza, confundida por primera vez. Imposible. Nadie puede acercarse a esta casa. Nadie que sepa qué es realmente. Pero los golpes continuaron, y con cada impacto, la puerta se debilitaba más. Grietas de luz comenzaron a filtrarse por los bordes, luz real del exterior, luz que quemaba las sombras como ácido. Las entidades sisearon y retrocedieron. «Apartaos de la puerta», gritó la voz exterior. Tomás empujó a su familia hacia un rincón, justo cuando la puerta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. Por la abertura entró un hombre mayor, tal vez de 60 años, vestido completamente de negro, con un collar de símbolos extraños alrededor del cuello y un bastón de madera tallada con runas que brillaban con luz propia. Salvador Ortiz se presentó rápidamente, sin apartar los ojos de las entidades que ahora se retorcían alrededor de la sala. «Cazador de lo olvidado. Vengo siguiendo el rastro de esta casa desde hace 20 años». Levantó su bastón y comenzó a recitar palabras en un idioma que ninguno reconoció, antiguo y áspero como piedras chocando. Las entidades gritaron. No era un sonido que pudiera describirse con palabras humanas. Era el sonido del dolor concentrado, del tiempo retorciéndose sobre sí mismo. Ana se lanzó hacia Salvador, su forma infantil distorsionándose en algo reptiliano, algo con demasiadas articulaciones y demasiados ángulos. Salvador golpeó el suelo con su bastón. Un círculo de luz se expandió desde el punto de impacto, creando una barrera entre la familia Mendoza y las entidades. «No tengo poder para destruirlas», jadeó, el esfuerzo de mantener la barrera claramente agotándolo. «Son demasiadas, demasiado antiguas, pero puedo contenerlas el tiempo suficiente para realizar el ritual del silencio». «¿Qué es eso?», preguntó Tomás. «Un ritual que sellará la casa completamente. Nada podrá entrar ni salir jamás, pero requiere un sacrificio». Salvador miró directamente a Tomás. «Requiere que alguien se quede atrás, manteniendo el ritual activo desde dentro mientras yo lo sello desde fuera». El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de los horrores que habían enfrentado. Carmen negó con la cabeza violentamente. «No, tiene que haber otra forma». «No la hay», dijo Salvador con tristeza genuina. «He estudiado esta casa durante décadas. He leído los diarios del sepulturero antes de que se suicidara. Esta casa es un anclaje, un punto donde el velo entre la vida y la muerte se desgarró tanto que nunca podrá repararse. Solo puede contenerse. Y el contenimiento requiere voluntad consciente desde ambos lados». Ana y las otras entidades golpeaban la barrera de luz, haciendo que parpadeara peligrosamente. «No podéis sellar lo que ya está roto», siseó Ana. «Esta casa existirá para siempre, y siempre habrá nuevos huéspedes, siempre habrá más almas que alimenten nuestro dolor». Salvador sacó de su abrigo 4 velas negras y un cuchillo ceremonial. «No tenemos tiempo. Decidid ahora. ¿Quién se queda?». Tomás sintió como si su corazón se partiera en dos. Miró a su familia. Carmen, cuyos ojos suplicaban sin palabras. Elena, que apenas entendía lo que estaba pasando pero sabía que perdería a alguien. Javier, que apretaba su mano con fuerza de moribundo. No había elección realmente. Nunca la hubo. «Yo me quedo», dijo Tomás con voz que pretendía ser firme, pero se quebraba en cada sílaba. «Sacad a mi familia de aquí. Ahora». «No», gritó Carmen lanzándose hacia él, pero Salvador la detuvo con sorprendente fuerza. «Si interrumpimos el ritual una vez comenzado, los matará a todos». Sus ojos, aunque duros, mostraban compasión. «Este es el único camino». Salvador comenzó a colocar las velas en los 4 puntos cardinales de la sala. Le dio el cuchillo a Tomás. «Cuando te lo indique, corta tu palma y deja que la sangre caiga sobre el centro del círculo. Eso activará el sello. Después,
Salvador tragó saliva. Después el ritual te consumirá lentamente, convirtiendo tu fuerza vital en energía de contención. Tardarás días en morir, pero mantendrás a estas cosas encerradas. Y cuando finalmente caigas, el sello estará tan fuerte que aguantará siglos. ¿Días?, susurró Tomás. La idea de morir lentamente en esta casa de horror era peor que cualquier muerte rápida. Lo siento, dijo Salvador genuinamente, pero salvarás a tu familia y evitarás que estas entidades escapen y aterroricen la región. Es un sacrificio noble. Las entidades sintieron lo que estaba por suceder. Se lanzaron contra la barrera con renovada furia. Ana gritaba con 100 voces simultáneas: «No podéis encerrarnos. Este es nuestro lugar, nuestra casa, nuestro dolor». Salvador encendió las velas con un fósforo. Las llamas eran negras, absorbiendo luz en lugar de producirla. «Ahora, Tomás, corta tu mano ahora». Tomás miró por última vez a su familia. Carmen lloraba descontroladamente, sostenida por Salvador para que no interfiriera. Elena y Javier gritaban «papá, papá», con voces que se quedarían en su mente para siempre, que serían lo último que escucharía mientras el ritual lo consumía. «Os quiero», dijo simplemente. «Siempre os he querido, y seguiré queriéndoos incluso después». Presionó el cuchillo contra su palma y cortó profundo. La sangre brotó, cayendo sobre el centro del círculo que Salvador había trazado. En el instante en que la primera gota tocó el suelo, el mundo explotó en luz y oscuridad simultáneamente. Las velas negras se volvieron pilares de fuego sombrío que se dispararon hacia el techo. Las paredes de la casa comenzaron a brillar con runas que aparecían desde dentro de la madera y la piedra, símbolos antiguos de contención y prisión. Las entidades chillaron en agonía mientras eran empujadas hacia atrás, comprimidas, forzadas a retroceder hacia el sótano. Salvador empujó a Carmen y los niños hacia la puerta abierta. «¡Corred! ¡No miréis atrás!». Pero Carmen se resistía, luchando por llegar a Tomás. «Tomás, no te dejaré aquí. No puedo». Tomás, ya sintiendo cómo el ritual comenzaba a extraer su energía vital, sonrió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuida de nuestros hijos. Diles que su padre los amó más que a su propia vida, porque es verdad». Salvador arrastró físicamente a Carmen fuera de la casa. Elena y Javier corrieron tras ella, sus gritos desgarrando el aire de la mañana que finalmente había llegado. El sol acababa de salir, pintando el cielo de rosa y oro, colores que Tomás nunca volvería a ver. Salvador se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. «Tu sacrificio no será olvidado», dijo solemnemente. «Grabaré tu nombre en piedra. Tomás Mendoza, el hombre que encerró las sombras». Pero antes de que pudiera decir más, Ana apareció detrás de Tomás. Su forma había cambiado completamente. Ya no era una niña, ni siquiera algo humanoide. Era un remolino de sombras y ojos y bocas gritando. Se lanzó hacia Tomás con intención de llevárselo al sótano, de arrastrarlo a ese lugar donde el tiempo no existía y el dolor era eterno. Tomás giró y con su última fuerza de voluntad, con el cuchillo aún en su mano, se lanzó hacia el sótano voluntariamente, no huyendo de Ana, sino llevándola con él. Si iba a morir lentamente, se aseguraría de que estas entidades estuvieran tan atrapadas como él. «¡Selladlo!», gritó mientras caía por las escaleras, Ana envuelta alrededor de él como una serpiente. «Sella este infierno ahora». Salvador, con lágrimas en sus viejos ojos, pronunció las palabras finales del ritual y cerró la puerta de golpe. La casa entera se sacudió. Las ventanas selladas se fusionaron completamente con las paredes, desapareciendo. La puerta principal se convirtió en pared sólida. Incluso la chimenea se cerró desde dentro, sellándose con piedra que no había estado allí segundos antes. En cuestión de momentos, la casa se volvió una estructura sin aberturas, un monolito sellado, donde nada podía entrar ni salir. Desde dentro, durante unos segundos, se escucharon gritos. De Ana, del sepulturero, de todas las entidades. Y la voz de Tomás,
más fuerte que todas, recitando algo, tal vez una oración, tal vez solo palabras de amor para su familia, su voz volviéndose más débil con cada palabra hasta que finalmente se apagó en el silencio. Salvador se quedó frente a la casa sellada, respirando pesadamente. Carmen y los niños estaban detrás de él, destruidos, mirando lo que había sido su prisión, y ahora era la tumba de Tomás. «El ritual funcionará», dijo Salvador suavemente. «Tardará 3 días en completarse. Durante ese tiempo, él...» No terminó la frase. No hacía falta. «¿Sufrirá?», preguntó Carmen con voz rota. Salvador quería mentir, quería dar consuelo, pero solo asintió. Carmen cayó de rodillas, un sollozo desgarrador emergiendo de lo más profundo de su ser. Elena y Javier se abrazaron a ella, y los 3 lloraron allí, frente a la casa que se había convertido en el sarcófago de su padre. Durante 3 días, permanecieron en el pueblo, y durante esos 3 días, los habitantes reportaron escuchar sonidos viniendo de la casa sellada. No gritos de terror, sino algo peor, el sonido de alguien luchando, resistiendo, manteniendo una batalla que no podía ganar, pero que se negaba a perder. El sonido de un hombre amando a su familia, tanto que estaba dispuesto a sufrir una eternidad pequeña para darles una oportunidad de vida. Al tercer día, al amanecer, todo quedó en silencio. El ritual estaba completo. Salvador acompañó a la familia Mendoza fuera del pueblo. Antes de partir, grabó las palabras prometidas en una piedra que colocó frente a la casa sellada. «Aquí yace Tomás Mendoza, padre y héroe, quien encerró las sombras y salvó a los inocentes. Que su sacrificio nunca sea olvidado». Pero también grabó una advertencia: «No entréis, no derribéis esta casa. Las sombras esperan dentro, siempre esperarán». Fue el grito lo que los salvó. No un grito de terror, sino de rabia. Carmen, que había permanecido casi catatónica desde que entraron en la casa, explotó. Agarró uno de los tablones que Tomás había usado para sellar las ventanas y comenzó a golpear a las entidades espectrales. Sus golpes atravesaban las sombras sin dañarlas, pero algo en su furia, en su rechazo absoluto a rendirse, creó una onda expansiva que las hizo retroceder momentáneamente. «¡No!», gritaba una y otra vez. «No podéis tener a mis hijos, no en esta vida ni en la siguiente». Y en ese instante de caos, la puerta principal tembló. Por primera vez desde que se sellara, la puerta se movió. Solo 1 centímetro, pero se movió. Como si la voluntad absoluta de Carmen hubiera roto algo en el hechizo de la casa. Alguien golpeaba desde fuera. Golpes fuertes, metódicos, y una voz masculina gritó: «Abrid. Sé que estáis ahí. Abrid antes de que sea demasiado tarde». Las entidades se detuvieron. Ana ladeó la cabeza, confundida por primera vez. Imposible. Nadie puede acercarse a esta casa. Nadie que sepa qué es realmente. Pero los golpes continuaron, y con cada impacto, la puerta se debilitaba más. Grietas de luz comenzaron a filtrarse por los bordes, luz real del exterior, luz que quemaba las sombras como ácido. Las entidades sisearon y retrocedieron. «Apartaos de la puerta», gritó la voz exterior. Tomás empujó a su familia hacia un rincón, justo cuando la puerta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. Por la abertura entró un hombre mayor, tal vez de 60 años, vestido completamente de negro, con un collar de símbolos extraños alrededor del cuello y un bastón de madera tallada con runas que brillaban con luz propia. Salvador Ortiz se presentó rápidamente, sin apartar los ojos de las entidades que ahora se retorcían alrededor de la sala. «Cazador de lo olvidado. Vengo siguiendo el rastro de esta casa desde hace 20 años». Levantó su bastón y comenzó a recitar palabras en un idioma que ninguno reconoció, antiguo y áspero como piedras chocando. Las entidades gritaron. No era un sonido que pudiera describirse con palabras humanas. Era el sonido del dolor concentrado, del tiempo retorciéndose sobre sí mismo. Ana se lanzó hacia Salvador, su forma infantil distorsionándose en algo reptiliano.
algo con demasiadas articulaciones y demasiados ángulos. Salvador golpeó el suelo con su bastón. Un círculo de luz se expandió desde el punto de impacto, creando una barrera entre la familia Mendoza y las entidades. No tengo poder para destruirlas, jadeó. El esfuerzo de mantener la barrera claramente agotándolo. Son demasiadas, demasiado antiguas, pero puedo contenerlas el tiempo suficiente para realizar el ritual del silencio. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás. Un ritual que sellará la casa completamente. Nada podrá entrar ni salir jamás, pero requiere un sacrificio. Salvador miró directamente a Tomás. Requiere que alguien se quede atrás, manteniendo el ritual activo desde dentro mientras yo lo sello desde fuera. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de los horrores que habían enfrentado. Carmen negó con la cabeza violentamente. No, tiene que haber otra forma. No la hay, dijo Salvador con tristeza genuina. He estudiado esta casa durante décadas. He leído los diarios del sepulturero antes de que se suicidara. Esta casa es un anclaje, un punto donde el velo entre la vida y la muerte se desgarró tanto que nunca podrá repararse. Solo puede contenerse. Y el contenimiento requiere voluntad consciente desde ambos lados. Ana y las otras entidades golpeaban la barrera de luz, haciendo que parpadeara peligrosamente. No podéis sellar lo que ya está roto, siseó Ana. Esta casa existirá para siempre, y siempre habrá nuevos huéspedes, siempre habrá más almas que alimenten nuestro dolor. Salvador sacó de su abrigo 4 velas negras y un cuchillo ceremonial. No tenemos tiempo. Decidid ahora. ¿Quién se queda? Tomás sintió como si su corazón se partiera en dos. Miró a su familia. Carmen, cuyos ojos suplicaban sin palabras. Elena, que apenas entendía lo que estaba pasando pero sabía que perdería a alguien. Javier, que apretaba su mano con fuerza de moribundo. No había elección realmente. Nunca la hubo. Yo me quedo, dijo Tomás con voz que pretendía ser firme, pero se quebraba en cada sílaba. Sacad a mi familia de aquí. Ahora. No, gritó Carmen lanzándose hacia él, pero Salvador la detuvo con sorprendente fuerza. Si interrumpimos el ritual una vez comenzado, los matará a todos. Sus ojos, aunque duros, mostraban compasión. Este es el único camino. Salvador comenzó a colocar las velas en los 4 puntos cardinales de la sala. Le dio el cuchillo a Tomás. Cuando te lo indique, corta tu palma y deja que la sangre caiga sobre el centro del círculo. Eso activará el sello. Después, Salvador tragó saliva. Después el ritual te consumirá lentamente, convirtiendo tu fuerza vital en energía de contención. Tardarás días en morir, pero mantendrás a estas cosas encerradas. Y cuando finalmente caigas, el sello estará tan fuerte que aguantará siglos. ¿Días?, susurró Tomás. La idea de morir lentamente en esta casa de horror era peor que cualquier muerte rápida. Lo siento, dijo Salvador genuinamente. Pero salvarás a tu familia y evitarás que estas entidades escapen y aterroricen la región. Es un sacrificio noble. Las entidades sintieron lo que estaba por suceder. Se lanzaron contra la barrera con renovada furia. Ana gritaba con 100 voces simultáneas. «No podéis encerrarnos. Este es nuestro lugar, nuestra casa, nuestro dolor». Salvador encendió las velas con un fósforo. Las llamas eran negras, absorbiendo luz en lugar de producirla. «Ahora, Tomás, corta tu mano ahora». Tomás miró por última vez a su familia. Carmen lloraba descontroladamente, sostenida por Salvador para que no interfiriera. Elena y Javier gritaban «Papá, papá», con voces que se quedarían en su mente para siempre, que serían lo último que escucharía mientras el ritual lo consumía. «Os quiero», dijo simplemente. «Siempre os he querido, y seguiré queriéndoos incluso después». Presionó el cuchillo contra su palma y cortó profundo. La sangre brotó, cayendo sobre el centro del círculo que Salvador había trazado. En el instante en que la primera gota tocó el suelo, el mundo explotó en luz y oscuridad simultáneamente.
Las velas negras se volvieron pilares de fuego sombrío que se dispararon hacia el techo. Las paredes de la casa comenzaron a brillar con runas que aparecían desde dentro de la madera y la piedra, símbolos antiguos de contención y prisión. Las entidades chillaron en agonía mientras eran empujadas hacia atrás, comprimidas, forzadas a retroceder hacia el sótano. Salvador empujó a Carmen y los niños hacia la puerta abierta. ¡Corred! ¡No miréis atrás! Pero Carmen se resistía, luchando por llegar a Tomás. ¡Tomás! ¡No te dejaré aquí! ¡No puedo! Tomás, ya sintiendo cómo el ritual comenzaba a extraer su energía vital, sonrió con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuida de nuestros hijos. Diles que su padre los amó más que a su propia vida, porque es verdad. Salvador arrastró físicamente a Carmen fuera de la casa. Elena y Javier corrieron tras ella, sus gritos desgarrando el aire de la mañana que finalmente había llegado. El sol acababa de salir, pintando el cielo de rosa y oro, colores que Tomás nunca volvería a ver. Salvador se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Tu sacrificio no será olvidado, dijo solemnemente. Grabaré tu nombre en piedra. Tomás Mendoza, el hombre que encerró las sombras. Pero antes de que pudiera decir más, Ana apareció detrás de Tomás. Su forma había cambiado completamente. Ya no era una niña, ni siquiera algo humanoide. Era un remolino de sombras y ojos y bocas gritando. Se lanzó hacia Tomás con intención de llevárselo al sótano, de arrastrarlo a ese lugar donde el tiempo no existía y el dolor era eterno. Tomás giró y con su última fuerza de voluntad, con el cuchillo aún en su mano, se lanzó hacia el sótano voluntariamente, no huyendo de Ana, sino llevándola con él. Si iba a morir lentamente, se aseguraría de que estas entidades estuvieran tan atrapadas como él. ¡Selladlo!, gritó mientras caía por las escaleras, Ana envuelta alrededor de él como una serpiente. ¡Sella este infierno ahora! Salvador, con lágrimas en sus viejos ojos, pronunció las palabras finales del ritual y cerró la puerta de golpe. La casa entera se sacudió. Las ventanas selladas se fusionaron completamente con las paredes, desapareciendo. La puerta principal se convirtió en pared sólida. Incluso la chimenea se cerró desde dentro, sellándose con piedra que no había estado allí segundos antes. En cuestión de momentos, la casa se volvió una estructura sin aberturas, un monolito sellado, donde nada podía entrar ni salir. Desde dentro, durante unos segundos, se escucharon gritos. De Ana, del sepulturero, de todas las entidades. Y la voz de Tomás, más fuerte que todas, recitando algo, tal vez una oración, tal vez solo palabras de amor para su familia, su voz volviéndose más débil con cada palabra hasta que finalmente se apagó en el silencio. Salvador se quedó frente a la casa sellada, respirando pesadamente. Carmen y los niños estaban detrás de él, destruidos, mirando lo que había sido su prisión, y ahora era la tumba de Tomás. «El ritual funcionará», dijo Salvador suavemente. «Tardará 3 días en completarse. Durante ese tiempo, él...» No terminó la frase. No hacía falta. «¿Sufrirá?», preguntó Carmen con voz rota. Salvador quería mentir, quería dar consuelo, pero solo asintió. Carmen cayó de rodillas, un sollozo desgarrador emergiendo de lo más profundo de su ser. Elena y Javier se abrazaron a ella, y los 3 lloraron allí, frente a la casa que se había convertido en el sarcófago de su padre. Durante 3 días, permanecieron en el pueblo, y durante esos 3 días, los habitantes reportaron escuchar sonidos viniendo de la casa sellada. No gritos de terror, sino algo peor, el sonido de alguien luchando, resistiendo, manteniendo una batalla que no podía ganar, pero que se negaba a perder. El sonido de un hombre amando a su familia, tanto que estaba dispuesto a sufrir una eternidad pequeña para darles una oportunidad de vida. Al tercer día, al amanecer, todo quedó en silencio. El ritual estaba completo. Salvador acompañó a la familia Mendoza fuera del pueblo. Antes de partir, grabó las palabras prometidas en una piedra que colocó frente a la casa sellada. Aquí yace Tomás Mendoza,
Padre y héroe, quien encerró las sombras y salvó a los inocentes. Que su sacrificio nunca sea olvidado. Pero también grabó una advertencia: no entréis, no derribéis esta casa. Las sombras esperan dentro, siempre esperarán.